Un abrazo a todos y todas. Aquí estamos probando y atentos a las indicaciones que ustedes me den. Vamos a comenzar, Mau. Voy a dar aquí las buenas noches. Qué bueno que estás allí, qué bueno que nos vas a facilitar esta celebración importante de la CBX en este día en que se celebra la encarnación del Señor, la enunciación a la Virgen y que por lo tanto se nos recuerda esa misión tan particular y tan nuestra de la CBX, tomar en serio eso de la encarnación de Dios, la encarnación del Señor y hacerlo presente en nuestras vidas. A ustedes, a los que están aquí, qué bueno que pudieron acudir. Vamos a escuchar a Mauricio, que como ustedes saben, mejor que yo, porque ustedes sí lo conocen en vivo, yo nada más por este cuadrito, es el presidente mundial de la CBX, que actualmente vive en Ecuador y desde allá nos va a dar esta iluminación. Les damos la bienvenida, claro, también. A ver, aquí les alcanzo a ver desde aquí. Bueno, María Magdalena Palencia, Jaime CBX Mexicali, Ibero León, Delfina, CBX Aguascalientes, CBX Monterrey, CBX Mérida, Alberto Vázquez Posadas, eres tú, y CBX México, que somos los que estamos aquí. Bienvenidos y buenas noches. Te escuchamos, Mao. Muchísimas gracias, Miguel. Yo no sé si la indicación que diste, estoy escuchando un poco de sonido, si de pronto podemos poner los micrófonos en espera para la ronda de intervención. No sé si ustedes están escuchando también sonido de otros micrófonos. Bien, espero que me avisen si es que hay algún problema con el audio. Primero que nada, agradecer muchísimo la oportunidad de poder compartir con ustedes en este momento. Es verdaderamente para mí un regreso a casa, sentir el sitio, las personas, esos rostros concretos que encaminaron, acompañaron, hicieron proceso de comunidad y que de alguna manera son de gran significancia para mí también en este servicio que estamos haciendo ahora. Un abrazo también, Miguel, agradecerte por este servicio que ahora prestas. Realmente estamos todos muy entusiasmados, tanto desde la CBX Mundial como América Latina, sabiendo también de toda tu experiencia, tu sensibilidad y pues con mucha alegría también darte la bienvenida. Usualmente con el Gordito Serra también nos hemos encontrado, en diciembre estuvimos y él estaba realmente contento y agradecido por tu llegada. Quizá para comenzar lo que tú ya mencionabas, Miguel, ¿por qué celebrar el Día Mundial de la CBX hoy? Y ya en el preámbulo de nuestros principios generales, la imagen más potente que le da sentido a nuestro ser y quehacer como comunidad es esta, de una María valiente, de una mujer que en su contexto, en circunstancias muy difíciles, hace propicio el llamado de un Dios que la va invitando a confiar. Cuando pensamos en el rol de la CBX en este mundo, muchas veces pensamos en los procesos históricos, los pasos dados, las instancias de misión, las instituciones, y hay algo mucho más profundo y más grande que todo eso. Y es un llamado de ese Dios de la vida, de ese Dios de la esperanza, que en medio de nuestras circunstancias y a pesar de nuestras propias limitaciones, nos está invitando y llamando a confiar y a caminar con Él, con ella en este camino. Entonces, yo pediría que hagamos un momento de silencio a manera de inicio y que podamos reconocer toda la gracia de ese llamado de Dios en nuestras propias vidas, en el marco de nuestro camino por la CBX, cómo se ha dado esas invitaciones y cómo se han ido también clarificando nuestras propias respuestas.
que el sí de María resuene y haga eco en nuestros corazones, y para que nos preguntemos también cuál es ese sentido de pertenecer y hacer parte de esta CBX, de esta comunidad que es un cuerpo mundial. Hagamos un momento entonces de silencio para agradecer por todas las gracias recibidas y para pedir a este Dios de la esperanza fuerza y valentía como María para decir sí a este llamado contundente y profundo en un mundo que pide de nuestro compromiso hoy. Una gran fuerza de nuestra espiritualidad está en ese reconocer los rostros concretos. De hecho, la Trinidad misma reconoce en esta realidad humana los rostros concretos y diversos, y ese deseo de hacer redención del género humano, de hacerse uno, de encarnarse. Pero esa encarnación solo es posible, toda la redención del mundo. Y este llamado a la construcción del reino es posible por el sí valiente de una mujer sencilla, humilde, pobre, en un entorno donde la decisión tomada podría haberle costado la vida bajo las reglas que también regían en ese tiempo. Reconozcamos pues con mucha fuerza esa valentía que también se expresa en las personas que nos han animado y nos han llamado. En esta ocasión quiero hacer un reconocimiento especial a Jesús Robles también, que ha partido a la casa del Padre, una persona que dedicó muchísimo de su vida también para la CBX, y si me permiten a mi abuela Teresa, que hace unos días también partió a la casa del Padre después de cumplir 100 años, unos 15 minutos después de haber recibido la comunión, eligió el momento para irse en paz plena y alegre. Que nuestra vida y todo lo que somos sea también un reconocimiento de estos rostros concretos. Yo quisiera, más que hacer una charla unívoca de un lado hacia el otro, quizá pensar más en la posibilidad de un diálogo rico, que es lo que le da sentido a nuestra comunidad. Así que quisiera hacer una presentación más bien corta, a manera de invitación a reflexionar juntos sobre lo que significa nuestra misión hoy, y luego de eso sobre todo poder escucharlos. Sé que hay aquí muchas comunidades que se están consolidando, personas que están iniciando su proceso en la CBX, junto con muchos y muchas que también llevan ya muchos años en este camino. Así que creo que podemos enriquecernos mucho también en esta riqueza, ¿no? Primero decir que hoy en día la CBX está presente formalmente en 65 países en todo nuestro planeta, en proceso de articulación o de irse acercando a este modo y estilo de vida, quizá entre 7 y 10 más, cerca de 75 países en todo el mundo, en sitios donde parece que la fe no tiene ya nada que decir, donde se ha secularizado la realidad. Por ejemplo, Suecia, Holanda, en los países también como Finlandia, emergen búsquedas profundas donde el Dios de la vida se resiste a ser olvidado y donde hombres y mujeres siguen buscando una espiritualidad que conecte con su realidad, que conecte con la vida. Y la CBX va deseando e intentando responder en medio de sus muchas fragilidades a esas distintas dinámicas diferentes. Por eso la contemplación de la encarnación es fundamental para entender nuestra comunidad. Imaginemos la redondez de la tierra, toda la diversidad, distintos en trajes, en costumbres, unos nacen, unos mueren, unos ríen, unos lloran, unos en paz, unos en guerra. Y ahí Dios mismo, la Trinidad, en un ejercicio también de alteridad, decide hacerse uno con nosotros. La CBX
tiene que ser consciente que nuestra misión en el mundo está dada por esa opción fundamental de un Dios todo amor que se encarna y que asume todas las consecuencias de hacerse uno de nosotros. Por lo tanto, entender la dimensión mundial de la CBX puede ser identificada también con esta perspectiva de la encarnación. Insisto, no por nada, el preámbulo de nuestros principios generales parte de ahí. Y por eso nuestra advocación y nuestra cercanía especial con María como referente de nuestro estilo de vida, por ser ese rostro de valentía que viabiliza que un proyecto mucho mayor a nosotros, que una llamada mucho más grande a nuestras propias limitaciones, se vaya haciendo verdad en medio del mundo. 65 países formalmente miembros de la CBX, casi 75 que están sumando entonces en proceso, acercándose. Dirán algunos que cerca de 30, más o menos 30,000 personas en todo el planeta que hacen una opción también firme por este estilo de vida, en maneras distintas según tiempos, lugares y personas, pero todos encaminados a este sentido de cuerpo. Y mucho más allá que la propia CBX, en este deseo de servir al proyecto del reino, de seguir a Cristo más de cerca, de más amarlo, de conocerlo internamente, para seguirlo, para servirlo. Hoy en día entonces hay que recordar y traer al corazón, hay que pensar en todos estos países que se están sumando a esta celebración y que juntos queremos encaminar también este servicio al mundo que se ha dado con mucha fuerza en la asamblea de 2013 de Líbano, una asamblea llena de símbolos, llena también de emociones, llena de esperanza. Sobre eso también quisiera mencionar un poco más adelante. Pero la primera es una constatación. La CBX no existe para sí misma. La CBX no puede permanecer cómoda en su dinámica interna de crecimiento personal, comunitario, de un reconocimiento de un Dios todo amor que sana esas heridas, en esa superación de las imágenes falsas de Dios, sino que nos tiene que encaminar a un proyecto mayor. Es tan claro como la pedagogía propia de los ejercicios. La primera semana, de alguna manera, nos confronta pues con nuestras propias limitaciones y nos invita a reconocer la contundencia de ese amor profundo de un Dios que es Padre y es Madre. Pero no basta transitar por ese camino. Necesitamos ir más adelante. Por eso la CBX no puede contentarse con ser una comunidad viva, profunda, rica, que crece en espiritualidad. Hay que reconocer las transiciones y los tiempos adecuados, pero los aspectos específicos del discernimiento y el discernimiento para la misión nos tienen que llevar más allá de nosotros mismos. La segunda semana, como tónica espiritual, a partir del conocimiento interno de Cristo, nos da las claves para poder discernir nuestra misión y nuestro sentido también de compromiso. Y luego, incluso llegar a la tercera semana, a ese seguimiento a un Cristo que es también llevado a la cruz por sus opciones firmes y determinantes de vida. Una de las preguntas fundamentales es cuando vemos al mundo que tenemos frente a nosotros, sobre el cual hacemos extraordinarios análisis sociológicos, políticos, la pregunta es si estamos profundamente conmovidos y comprometidos con esa realidad para adentrarnos en ella. Que la riqueza de nuestro proceso espiritual de alguna manera nos va habilitando para poder adentrarnos a ese mundo. Y si no nos insertamos en él, todas nuestras opciones como CBX estarán siendo limitadas. En ese mismo sentido, no es que haya una sola manera de responder. Para eso la reflexión sobre fronteras que haremos más adelante nos ayudará, pero es sobre todo el discernimiento. Y ojalá que nuestra identidad CBX un discernimiento seriamente y genuinamente comunitario y sobre todo verdaderamente apostólico. Pero ¿cuáles son los desafíos entonces de la CBX en un mundo fracturado, esperanzado? ¿Cuál es propiamente nuestra misión hoy? Y entonces una primera cuestión es abrazarnos, abandonarnos y dejarnos llevar confiados en que el amor de Dios lo va haciendo todo en nosotros. Y en ello, el principio y fundamento que nos regala Pedro Arrupe, lo quiero poner en la mesa
de este compartir comunitario para que nos inspire y nos vaya también ayudando y nos vaya también orientando en esta búsqueda de nuestro camino como CBX en México, en América Latina y en todo el mundo. Y como ustedes casi todos también conocerán este llamado del Padre Arrufe, voy a leerlo también para de alguna manera preparar el corazón y entender dónde está el origen de todo. No hay nada más práctico que encontrar a Dios, es decir, enamorarse rotundamente y sin ver atrás. Aquello de lo que te enamores, lo que arrebate tu imaginación, lo afectará todo. Determinará lo que te haga levantar por la mañana, lo que harás con tus atardeceres, cómo pases tus fines de semana, lo que leas, a quien conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro, lo que te genere esa alegría y agradecimiento. Y ahí la invitación final, enamórate, permanece enamorado y esto lo decidirá todo. La profundidad, la claridad, la certeza del amor de Dios es lo que nos va de alguna manera también posicionando frente a esta realidad ante la que nos vamos topando todos los días. Y como miembros de CBX vemos esa realidad como verdaderos inconformes esperanzados. Inconformes porque el proyecto de reino no se ha cumplido, aunque ya están las semillas puestas, pero esperanzados porque sabemos que en este proyecto Dios tiene una palabra. Celebramos también testimonios como el del merecido también reconocimiento de Óscar Romero, ya en proceso de beatificación, que si bien era una realidad también para todos aquellos que hemos seguido esta espiritualidad, era necesario legitimarlo y que su testimonio pueda ser también lanzado hacia el futuro. Que esa experiencia del amor de Dios, pues, nos ubique en los dinamismos de la CBX y quiero sugerir, pues, que retomemos ese llamado de nuestra asamblea pasada, desde las raíces hacia las fronteras, hacer un recuerdo agradecido por todo lo que ha sido nuestro camino de CBX, todo lo que ha sido también nuestro proceso transitado, desde el propio caminar también de Jean Leonie, llevando este fervor apostólico hacia Roma, deseando ser jesuita, y la encomienda recibida de comenzar con estas comunidades laicales, esa primaria, las congregaciones marianas, que de alguna manera anteceden el proceso de nuestra CBX y que agradecemos como raíces profundas, respondiendo a tiempos, lugares, personas específicas, pero claramente fuente de nuestra espiritualidad y nuestra identidad. Desde ahí hacia las fronteras. Es solo gracias a esos caminos, esos testimonios, que estamos en donde nos encontramos ahora, en esta posibilidad de responder con más firmeza a este llamado hacia las fronteras. Necesitamos vivir una transfiguración como cuerpo, que ese Cristo que se hace presente y se encarna, se siga encarnando en medio de todas las realidades y sobre todo que sepamos mirarlo, que sepamos reconocerlo y que la propia CBX pueda vivir esa transfiguración, que se reconozca pues en este llamado que va más allá de reconocer a este momento profundo de claridad y de determinación de un Dios presente y que nos lleva a querer poner las tres tiendas en nuestra pequeña comunidad, en nuestra propia comodidad también de ir viviendo nuestra espiritualidad. En ello entonces el primer paso al que estamos llamados hoy como CBX, en el futuro y desde nuestras raíces, a una verdadera metanoia, es decir, a un cambio radical de corazón. Y esto hace una pregunta fundamental en los ejercicios espirituales que son nuestra fuente. Y es, ¿estamos genuinamente indiferentes? ¿Tenemos un corazón libre para dejarnos tocar, transformar y conmover hasta ser transformados radicalmente? Al menos, como dice también nuestra espiritualidad, con el deseo de desear, sabiendo que quizá tengamos ciertas limitaciones y dificultades y miedos, pero un deseo de desear genuino. Recuerden que los ejercicios en las anotaciones nos invitan a vencernos a nosotros mismos. La primera condición fundamental para vivir esta espiritualidad y para ser plenamente miembros de CBX es esta apertura permanente a la conversión radical y profunda de corazón, a la metanoia. Y luego de ello, después de haber vivido este proceso de apertura en el reconocimiento también
de este Dios que nos primerea, que nos ama primero, después encontrar este llamado a la alteridad, a ese otro que reconocemos en las múltiples expresiones de nuestra realidad hoy. Sirva esta imagen para preguntarnos a dónde van todos, cuáles son estos inmensos, múltiples rostros de la realidad que nos van planteando cómo la Trinidad también contempla la encarnación y que el llamado a esa alteridad, a reconocer al otro, es un llamado también a reconocer al Cristo vivo. Como miembros de CDX tenemos el privilegio de vivir una dinámica comunitaria, reconocernos unos a otros en este camino conjunto, pero el llamado es ir más allá de nuestras propias también fronteras comunitarias, reconocer esa alteridad, a ese Cristo encarnándose y a ese Dios vivo en los múltiples rostros concretos, quizá incluso con mayor fuerza en los rostros más frágiles, en los rostros de aquellos excluidos, en los rostros de aquellos que también denominamos como enemigos, esa otredad que se nos revela y que nos llama a un discernimiento, que va más allá de cómo profundizar en esta invitación a una espiritualidad plena personal, a un crecimiento más particular, sino a un deseo de salir al servicio de otros y otras. Ahí está la clave también de nuestro propio proceso de discernimiento. Un discernimiento hacia el otro y sobre todo, insisto, en ese otro que es Cristo, que sigue encarnándose y que nos sigue llamando a ser una opción por los más vulnerables, por los más empobrecidos, incluso también asumiendo una respuesta para salir hacia aquellos que podríamos sentir como repulsión, sobre los que podemos sentir una repulsión, aquellos que reconocemos como enemigos. Un tercer dinamismo, entonces, tiene que ver con el arrojo en la entrega. Una vez que se vive la conversión profunda, el reconocimiento de ese otro que también es Cristo y que también de alguna manera soy yo mismo. Nadie es si prohíbe que el otro sea, dijo Paulo Freire. Y en ese sentido, entonces, encontrar la efectiva opción de salir al encuentro. La parresía, un arrojo profundo en la entrega, un abandonarnos en los brazos de Dios y de salir en este dinamismo también de ir a las fronteras. Padre Nicolás, superior de los jesuitas, pero asistente eclesiástico también de la CDX, nos está llamando cada vez con más fuerza a salir a las fronteras. Lo mismo el Papa Francisco, está hablando cada vez más de una iglesia en salida, que tiene esta apertura y esta libertad de ir al encuentro con nosotros y otras, sobre todo en las periferias. Pero en un diálogo del Padre Nicolás con el propio Papa Francisco, una reflexión importante que nos hacían llegar también en nuestra asamblea era la opción fundamental y el encuentro con Cristo se da en las fronteras, en las periferias, pero es importante volver al centro para poder resignificar, reflexionar y entender el sentido profundo también de nuestra misión. Nuestra comunidad tiene que ser eso, un manantial de agua viva, un espacio de crecimiento, pero que esté orientado a fortalecer ese sentido de entrega y de salida, de parresía, de una salida valiente, sobre todo en ámbitos de frontera. ¿Cuánto nos está pidiendo el Papa Francisco hoy? Yo siempre decía que a mí no me preocupaba tanto la posibilidad o no de poder encontrarnos con el Papa Francisco, al final de cuentas por la afinidad, espiritualidad, por toda la historia compartida, eso se podría dar. A mí lo que me preocupaba es qué responderíamos al Papa Francisco, si es que nos pedía una respuesta clara y contundente de una CBX para responder en el mundo de hoy. Ese encuentro se ha dado, ha sido un encuentro muy hermoso, un encuentro breve en la misa de la mañana en Santa Marta, pero un pedido contundente a seguir sirviendo a estos llamados que está haciendo, porque en ese sentido también se está construyendo una otra manera de ser iglesia. Y eso requiere muchísimo arrojo, valentía, parresía y sobre todo una disponibilidad de salir de nuestro sitio seguro. Insisto, la CBX tiene que ser el punto donde se renueva nuestra fe, nuestra convicción, donde nuestra vocación también se va fortaleciendo y confrontando para esa salida.
que no nos perdamos también en este camino y que sepamos que nuestra razón de ser es hacia afuera. Con mucha sencillez les digo, la CBX es un medio, no un fin. Y muchas veces tratamos a la CBX como un fin, ciertamente porque sentimos que da respuesta profunda a muchas inquietudes de nuestro corazón. Y bienvenido sea y celebramos esa riqueza de sanar nuestros procesos, de sanar nuestras heridas. Pero tiene que quedar absolutamente claro que la CBX es un medio, entre muchos otros. No es mejor, no es peor. Es más o menos adecuado dependiendo de nuestra búsqueda para aquellos que viven una espiritualidad encarnada, que busca una contemplación en la acción, quizás sea lo más adecuado en medio de las distintas realidades del mundo, pero al final un medio. El fin único es la consolidación del proyecto de reino, el reino que Jesús nos ha mostrado y que para eso queremos conocerlo internamente. Por eso, en ocasiones, cuando personas de la CBX se retiran y tenemos como esta sensación de fracaso, de frustración, hay que preguntarnos, ¿hemos conseguido acompañar a esas personas en su proceso? ¿Se han enamorado más de Cristo al estar en la CBX? ¿Han salido de la propia comunidad en un proceso de discernimiento sano, firme, profundo? Entonces demos gracias por el servicio que hemos prestado. Ojalá que esta reflexión nos sirva también para pensar las fronteras y no hacer de las fronteras fines en sí mismas, sino medios. Siempre el fin es la construcción de ese otro mundo posible. Yo creo que muchas veces tenemos pues esa tentación y tenemos que irla superando poco a poco. Hay ocasiones obviamente en que las personas se retiran de nuestra comunidad, quizá por falta de comprensión, por falta de respuesta. No saben cuántas veces en mi trabajo, hoy cada vez más encaminado a ámbitos sociales, eclesiales, muy con la compañía de Jesús también, me topo con laicas y laicos que hicieron un camino de vida espiritual con la CBX y cuando escuchan la palabra CBX se ilusionan, se alegran, vienen recuerdos profundos. Y luego yo les pregunto, bueno, ¿y cómo va tu vida en CBX? Y muchos me dicen, no, ya no estoy en la CBX y la pregunta es, ¿qué ha pasado? Bueno, pues en varias ocasiones me he encontrado que estas personas, algunas de ellas, en su proceso de discernimiento, gracias a la propia dinámica de la CBX, a este camino espiritual, han encontrado una vocación profunda, un llamado también para servir con mucho mayor radicalidad y en ocasiones no han sido comprendidos por la CBX. Recordemos pues que estamos llamados a ser un cuerpo apostólico, donde algunos están insertos profundamente y necesitamos de esa radicalidad para que nos puedan confrontar, aunque solo sean unos pocos. Muchos más estarán reflexionando sobre esta perspectiva, pensando cómo poder también acompañar o responder a estos desafíos, quizá desde fuera, desde otros espacios y ámbitos, y todos los miembros de la CBX, aunque no sientan un llamado particular, tienen que tener al menos la sensibilidad específica para entender que este llamado nos implica a todos. Entonces, creo que con esto ver los tres dinamismos fundamentales que nos hablan de una identidad, de una vocación y de una misión. Estamos en un mundo donde la globalización de la superficialidad y de la indiferencia están predominando, lo que el Papa ha dicho, una cultura del descarte. Cuando a Gustavo Gutiérrez, fundador de la afortunadamente ahora reivindicada teología de la liberación, le preguntaban sobre cuál era la situación actual de esta teología, él respondió que hoy más que de una teología, se trataba de una espiritualidad de la liberación, una espiritualidad capaz de responder mucho más a los signos de los tiempos actuales, a las realidades diversas del mundo, a todas estas latitudes, incluso fuera de la propia reflexión doctrinal. Y luego le preguntaron, y bien, bueno, entonces, si crees que se trata de una espiritualidad de la liberación y es el desafío hoy, ¿cuál crees que sea la espiritualidad más adecuada para ello? Sin dudar ni poder dudar, expresó la espiritualidad ignaciana, porque tiene esa herramienta del discernimiento para poder identificar en todo a ese Dios presente. Poder identificar ese magis también, que no es cuantitativo, sino cualitativo, donde hay una mayor necesidad y donde otros no van, el bien mayor, el bien más universal.
esta cultura del descarte se tiene que responder desde esta perspectiva, la profundidad con la que respondemos. No se trata de simplemente hacernos expertos en todo y hacer análisis y reflexiones, sino qué es lo que más le está doliendo a este Cristo vivo en nuestra respectiva realidad. Y creo que en México ustedes han identificado de tiempo atrás y hacia ahora esta situación de violencia, esta falta de reconciliación y en ese mismo sentido la necesidad de una participación ciudadana, democrática, no partidista, aunque en algunos casos se traduzca en opción partidista. La opción tiene que ser por una vocación para el bien común y la política como una herramienta profunda para ello. Y la línea partidista que podemos no estar de acuerdo todos y todas en lo mismo, ya es una vocación también personal, válida y respetable siempre y cuando se sostenga sobre estos valores de nuestra espiritualidad que discierne, que busca un servicio a los demás, que va sintiendo un llamado a servir al proyecto de reino. El Papa Francisco hoy nos está diciendo fuertes llamados y que creo que aplican muy bien a la CBX, por eso yo insisto en la pregunta, ¿estamos realmente dispuestos a responder a lo que este Papa nos está diciendo? Creo que muchos y muchas sentimos que con este Papa hemos salido de la clandestinidad, pero eso tiene también una gran responsabilidad. Salir de la clandestinidad, sentir que lo que hemos ido buscando, lo que hemos ido también sintiendo como llamados, ahora está también actualizado, nos implica con mucho mayor fuerza. Yo estoy en un entorno en Ecuador y veo alrededor mío muchas voces que están tratando de alguna manera mantener una postura diplomática frente a lo que el Papa está diciendo, pero con absolutamente ninguna profundidad. Las implicaciones de las palabras que va diciendo son de una transformación profunda, son de una metanoia, y yo creo que muchos no están dispuestos a escuchar, y el tiempo que tenga en sus manos será insuficiente si no nos la jugamos juntos con él para este llamado. ¿Dónde me siento llamado como CX, tanto a nivel personal como comunitario, sea en la pequeña comunidad o a nivel nacional e internacional? ¿Dónde estamos respondiendo a este llamado del Papa? Porque las palabras se las lleva el viento y todas las hermosas formulaciones que está haciendo se pueden quedar ahí, en textos o en palabras, si no asumimos en serio la profundidad que implica desde nuestro servicio ignaciano como CBX ante esta realidad. Entonces, yo sí creo que esto es como un llamado y una interpelación importante. Y lo que él nos va diciendo creo que también es contundente. Y esta frase para mí es lapidaria. En la carta que tuve pues este regalo de poder comunicarme con la comunidad mundial, la carta de presidencia, una tradición ya de la CBX, yo iniciaba con esta frase porque me parece que no hay nada más determinante acerca de lo que estamos viviendo hoy que esta frase. Y dice, y la voy a adaptar a la CBX, prefiero una CBX accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una CBX enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una CBX preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Yo creo que esto nos interpela fuertemente y si tan solo hiciéramos un proceso de reflexión alrededor de esta frase como CBX, creo que nos sentiríamos fuertemente llamados a colaborar con lo que el Papa está planteando. El Papa en realidad no está diciendo demasiadas cosas nuevas, está diciendo con lenguaje de sabiduría, uno de los llamados prioritarios de nuestra Asamblea del Líbano, la sabiduría, que no es un elemento de elevación intelectual, sino es un aspecto de tocar el corazón de las personas. El Papa Francisco está hablando desde la sabiduría, aspectos que ya habían sido determinados por la propia doctrina social de la Iglesia, sobre todo desde el Concilio Vaticano II. Pero hoy está tocando el corazón de muchas personas que se sentían excluidas, sin sentido y que están regresando. Pero la continuidad de todos ellos en este proyecto mayor depende de los laicos, laicas, hombres, mujeres, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, todos juntos encaminando un mensaje de autenticidad. Ojalá que seamos capaces de entender ese lenguaje de sabiduría que toca el corazón de las personas más allá de nuestra propia dinámica de interpretación interna. Yo me preocupo mucho por esta autorreferencia que está muy presente en el mundo ignaciano, jesuitas, miembros de CBX, nos sentimos
por gratitud, en una espiritualidad que es muy hermosa, muy profunda, pero eso nos puede generar una dinámica de autorreferencia y eso excluye a otros, nos incapacita de caminar con otros, incluso en el lenguaje, la jerga ignaciana, cuando dialogamos con otros grupos, muchas veces no se entienden y porque nosotros nos sentimos muy cómodos y muy felices de poder dominar todo eso. Yo tengo recuerdos bellísimos, Magdalena recordará muy bien, pues, de todo lo que ha implicado este proceso con gente muy diversa, gente del barrio, gente de universidad, gente de otros sitios con la que se trabajaba y se trabaja en Celamex. Los ejercicios espirituales, el curso Magis, el curso de liderazgo, no saben con qué sed bebían de toda la riqueza que la espiritualidad ignaciana tenía para dar. Cuando los miembros de la CBX, que ya llevaban mucho tiempo en este camino, decían, bueno, no, ahora no tengo tiempo para estos cursos o estoy metido en otra cosa. ¿Cuánta sed hay en este mundo? ¿Cuánto puede aportar esta espiritualidad? ¿Y cuánto en este llamado de salir, aunque nos accidentemos y nos manchemos, cuánto puede aportar esto? Ojalá que sintamos este llamado muy fuerte. La opción por los pobres, dice el Papa también, que es una categoría primero teológica antes que sociológica. Y ahí está el deseo de una iglesia pobre para los pobres. Y no desde una perspectiva vertical, sino aprendiendo de esta realidad. Yo creo que todos hemos experimentado eso y ahí sentimos un llamado muy profundo. Desde Fátima, desde la asamblea también antepasada, hemos sentido una invitación no solo a servir y acompañar las realidades de mayor pobreza, donde viven personas empobrecidas, sino la pregunta es, ¿podemos ser comunidad con otros grupos distintos a los que tradicionalmente han sido miembros de CBX? Yo sueño con que eso sea posible. Sé que es muy complicado, pero hay expresiones muy claras en distintos lugares del mundo, como en Kenia, como en Perú, en muchos otros sitios más que nos dicen que es posible cuando hay también una metanoia en ese sentido. ¿Y cuánto podemos aprender de esas otras realidades? Una iglesia en salida, que ya había mencionado, ese deseo de sentir que siempre estamos llamados a la salida misionera, una política reivindicada como altísima vocación, como una forma preciosa de caridad porque busca el bien común. Ya había dicho el Papa en algún entorno con estudiantes y exalumnos jesuitas, diciendo, ¿no será que la política está tan corrupta, tan corrompida y tan sucia? Porque no se han impreso ahí los valores evangélicos que los creyentes tendrían que llevar allá. Yo creo que esta es una pregunta fundamental. Muchas veces sentimos eso como sucio, que nos quita una cierta elevación espiritual. Pues no, es una de las más altas vocaciones cuando es entendida adecuadamente. Esta frase de Aparecida, que es fuertísima y que creo que también aplica para todo creyente y para la CBX, esta necesidad de una fuerte conmoción que impida instalarse en la comodidad, en el estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres de todos los días, los del continente, los de afuera de mi casa, los de estas realidades que vemos todos los días. Y ver además la pobreza desde sus causas, no solo desde sus consecuencias, para entender con esa mirada fina que nos da nuestra espiritualidad el pecado estructural que está detrás. Muy bien, esta frase que he adaptado también para la CBX de Arrupe y que creo que sigue siendo determinante. La decía en la Asamblea Nacional también de la CBX México hace un poco más de un año que tuve el regalo de estar allá con Luke y creo que la repito, sigue siendo para mí la frase determinante del llamado para los signos de los tiempos de hoy. Y dice, no tengo miedo al nuevo mundo que surge, temo más bien que la CBX tenga poco o nada que ofrecer a ese mundo, poco o nada que decir o hacer que pueda justificar nuestra existencia. No pretendemos defender nuestras equivocaciones, que las tenemos y muchas, pero tampoco queremos cometer la mayor de todas, que es la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos. Esta idea de salida, esta idea de iglesia accidentada, de CBX accidentada, nos confronta con las fronteras también de nuestra asamblea de Líbano. La asamblea incluso nos dice que estamos llamados a sentirnos en casa en las fronteras.
No basta con ir de vez en cuando a hacer acciones valiosas, significativas y luego volver, sino sentirnos en casa en la frontera. Y de esto hay muchas expresiones vivas en medio de realidades muy distintas. La CBX en México, conozco muy bien también todo lo que hace la CBX en Guadalajara, los esfuerzos institucionales, la mirada del comercio justo, el acompañamiento también al trabajo de las comunidades indígenas en Chiapas, lo mismo que otros y otras, el Distrito Federal, gente que está también acompañando este trabajo de Bachajón, pero ¿qué más? Yo sé que he estado un poco desconectado, sé que en todo el país hay opciones claras, pero es importante que no tengamos miedo y que no temamos equivocarnos, sino que seamos capaces de salir. Bueno, voy a pasar esto un poco más rápido. Esto tiene que ver con lo que el padre Rupe también le mencionó a la CBX en Roma 79. Solamente voy a mencionar algunos rasgos que creo que siguen vigentes hoy y se conectan muy bien con nuestra asamblea de Líbano. Nuestra vocación de servicio está llamada a institucionalizarse. Nuestra CBX es un llamado laical actualizado, nos falta mucho de reflexión en este sentido. Sigo sintiendo que hay una tentación de querer evocar el modelo de los jesuitas y de alguna manera hacer una experiencia similar, pero desde una situación muy distinta. Tenemos que resignificar el llamado laical y luego la tentación de sentir que, bueno, pues tenemos tantas cosas en nuestra vida cotidiana, la familia, que hoy es también una frontera, la profesión, que no podemos hacer más. Yo creo que esto se confronta y se cuestiona desde el maíz. Los 4 campos de la vida fundamentales, la familia, obviamente, como primer campo apostólico, la profesión donde dedicamos más tiempo, la opción cívica, social y política y el ámbito eclesial, el sentir con la iglesia. Y luego también habla del valor pedagógico del grupo. Quiero pasarme rápidamente a estos rasgos que también alguna vez ya había presentado. El primer rasgo, identidad, ya lo mencionaba, esa metanoia. Yo diría que para CBX, desde el año 67 al año 90, en el cambio de perspectiva, redefinición, definición de principios generales, revisión de los mismos, ahí hay una visión de nuestra identidad y desde el ver. Una segunda tónica que es de vocación, de segunda semana, que la pauta temporal puede venir desde Hong Kong, desde 1994 hasta Nairobi 2003, donde se habla de misión común, de cuerpo apostólico, del discernir, enviar, acompañar, apoyar, evaluar, con una tónica también entonces de un kairos, de una alteridad. Y una tercera que tiene que ver con la misión, específicamente la del seguimiento de Cristo, que sentimos que está muy marcada en las fronteras específicas, desde Fátima hasta Líbano y en adelante, un llamado clarísimo hacia la misión. En el centro, la contemplación para alcanzar amor, siempre sustentando el horizonte al que queremos llegar, esto como un proceso continuo. La transición en las reglas de segunda semana, que siento que nos falta profundizar. Cuando hacemos discernimiento, hacemos un discernimiento muy fino con reglas de primera semana. Las reglas de segunda semana nos impiden generar esos discursos que encubren ese mal espíritu que nos está de alguna manera reteniendo de salir con más valentía a la misión. Más finura, por favor, pedir mucho apoyo a sus acompañantes, a sus guías, para poder transitar adecuadamente a esa vocación y a esa misión, y una noción también que activa el cuerpo apostólico. Hay múltiples ejemplos que en México se han dado también, en Uruguay, en Kenia, en Corea, opciones apostólicas propias de la CBX que no son de un par de personas o de una comunidad, sino que todo el cuerpo asume conjuntamente esta misión. Me voy a pasar esto que es más bien la perspectiva de incidencia para cerrar y poder tener un diálogo más abierto, lo que fueron las definiciones de nuestra Asamblea de Líbano. El lenguaje de la sabiduría que ya he mencionado, que el Papa Francisco nos está dando una cátedra de lo que es ese lenguaje de sabiduría, todos los días, mensaje sencillo, pero con un programa clarísimo que va tocando la vida, que va incluso generando transformaciones muy profundas, incluso en aquellos sitios donde parecía que no había esperanza. Segundo, esto es, lo voy a decir tal cual, me parece que esto es mucho más importante que las 4 fronteras. Las 4 fronteras
son claves en este momento, pero quizá en el futuro las vamos a ir reorientando. Lo que no cambia es nuestro cuerpo laical ignaciano. Es otro modo de ser en y con la Iglesia. Y esto lo tenemos que ir profundizando. No somos mini sacerdotes, no tenemos que separarnos de los sacerdotes porque sentimos que no nos han dado nuestro lugar y por eso hacer lo nuestro, no. Estamos en medio del mundo. Los principios generales lo dicen clarísimo. La misión de la CBX no tiene límites. En el mundo de las profesiones, en el mundo de la política, en la familia, en todos los espacios donde incluso los presbíteros ordenados, consagrados, no pueden entrar y que es nuestra vocación fundamental, sin dejar de colaborar en otros ámbitos. Luego, sentirnos en casa en la frontera. No basta con sabernos llamados, responder de vez en cuando, sino hay que sentirnos en casa en las fronteras, ir y permanecer en ellas. Según tiempos, lugares y personas, no solo las 4 fronteras que el Líbano ha planteado y que ya les voy a presentar, el discernimiento de cada comunidad prevalece, igual que en los ejercicios es el creador con su criatura, es el creador con cada comunidad, pero intentando verlo desde este modo de cuerpo laical ignaciano. Las herramientas ignacianas para el mundo. Esto también es un llamado que quiero interpelarles a todos. Si es cierto que nuestras herramientas ignacianas son las más adecuadas o unas de las más adecuadas para el mundo de hoy, el mundo fragmentado, secularizado, pero que está buscando otras expresiones y que nuestra espiritualidad responde mejor quizá porque está de alguna manera ayudando a interpretar a ese Dios en todas las cosas y todas en Él, y en ese sentido encontrar el llamado del reino. Todos y cada uno, miembros de CBX, que tienen compromiso temporal o que han hecho ejercicios completos, tienen ya debajo de su brazo herramientas ignacianas muy profundas. Han ido a cursos, han sido formados, pero nos da mucha timidez salir, nos da mucho miedo, y creo que eso no es admisible. Tenemos ya las herramientas, el mundo grita por ellas, y quizá una observación que hay que tener en cuenta es, y con el lenguaje de la sabiduría, no podemos llegar con un discurso de una visión meramente católica y meramente ignaciana en un entorno donde hay no creyentes o un entorno donde hay jóvenes que necesitan otro tipo de respuesta y acompañamiento. ¿Somos capaces de traducir la riqueza de nuestra espiritualidad sin perder un ápice el sentido profundo de ella y llevar esas herramientas al mundo? Yo creo que sí, creo que hay múltiples casos donde lo hemos visto, pero yo quisiera que más miembros, todos los miembros de la CBX, sintieran esa salida. Pocos, muchos y todos. Pocos insertos con una profunda radicalidad, muchos contemplando acompañar esta vocación hacia las fronteras, y todos, al menos, sensibles a esta realidad, y lo vivimos en México. A veces no dábamos pasos en ciertos temas porque algunos miembros de la comunidad que no se sienten muy cómodos con esto se van a sentir de alguna manera confrontados y lastimados. No podemos quedarnos quietos por ello. Tenemos que cuidar con mucha sensibilidad a todos nuestros miembros y estirar un poco más nuestra perspectiva, sin lastimar a nadie, pero que eso no nos impida seguir dando pasos significativos en reflexiones temáticas y ámbitos que son urgentes y que están claros en el discernimiento. Los 4 niveles del iceberg que se mencionaron muy brevemente: la vida cotidiana, el apostolado que hacemos en nuestros tiempos libres, la acción institucional y la incidencia a nivel internacional, como muchas también experiencias tenemos. El mayor tiempo dedicamos a nuestra vida cotidiana, a la familia, el trabajo, y hay que de alguna manera santificar, profundizar ese apostolado, que sea menos invisible, pero eso no hace menos importante los otros niveles, y como CBX tenemos que preguntarnos por qué hay menos presencia de la que creo que podríamos y deberíamos en la opción institucional y en la incidencia en otros niveles también más amplios. Las 4 fronteras entonces que se nos han dado son la globalización y pobreza, muy amplia, pero que nos ayude a aplicar las herramientas. Ahí ya está un camino a seguir. Todas las herramientas ignacianas ante el desafío enorme de la pobreza, de la falta de sentido. Ahí dentro están las migraciones que hace tiempo Magdalena
va pidiendo que Unidad CBX de México busque personas que se incorporen con ella. Insisto en ese llamado, les pido que nos sumemos a esta campaña de la hospitalidad que con la Red Jesuita con Migrantes estamos haciendo. Hagamos redes para compartir experiencias y acciones en ámbito político, para responder a la violencia, como ya ha hecho la CBX en estos años. Celebro muchísimo, en México han hecho un trabajo muy significativo y creo que hay que seguir ahí colaborando con las conferencias episcopales, aunque a veces nos cueste trabajo, a veces porque hay verdaderas dificultades, otras porque sentimos a veces, bueno, les cuento mi experiencia personal, hoy trabajo netamente en ámbito eclesial, veo la sed que hay de la espiritualidad y cómo la ignaciana tiene un aporte que hacer, pero yo creo que antes yo veía eso como estos pobres no entienden mayor cosa, nosotros que somos mejores cuando nos pidan vamos a venir a enseñarles. Creo que fue el padre Kolbenbach que hizo una reflexión para los jesuitas, pero que aplica a todos nosotros, y les preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que asististe a una conferencia, un seminario, un curso, donde no fuiste el facilitador, ¿no? Y que era como, a veces vamos con esta actitud de vamos a enseñar, tenemos mucho que aprender y muchas redes que construir. La juventud, no para hacer proselitismo, aunque estemos con la tentación de necesitar grupos de jóvenes, la salida no es tratar de arrastrarlos a nuestro modo de ser. La salida es acompañarles con nuestras herramientas en las realidades tan complejas que tienen y confiar que como consecuencia nuestro testimonio quizá contagiará y les hará preguntarse qué hay de hermoso en este testimonio que los haga venir, y por supuesto hay que abrirnos y compartirnos. Pero la idea es comprometernos en esta sensibilidad para el trabajo con jóvenes, y a los jóvenes que ya tenemos en la CBX, que son muchos, cuidarlos y acompañarlos de manera adecuada, comprometiéndolos. Allá en México, ustedes saben, se están armando estructuras regionales y mundiales para las 4 fronteras. En los jóvenes pues agradecer mucho también que tanto Giovanna como Diego de Guadalajara están apoyando en este proceso a nivel regional y Giovanna incluso en el nivel internacional. La ecología, el respeto por la creación, hablamos de un estilo de vida sencillo como parte de nuestros principios generales. Esto no es un asunto ideológico, es un asunto de que las próximas generaciones están en riesgo, qué mundo les vamos a dejar. Ahí hay una misión profunda y en ello uno de muchos otros, el proyecto amazónico. Hemos iniciado con este porque ya había una implicación de algunos de nosotros. Yo personalmente estoy trabajando con esta red eclesial panamazónica, la hemos iniciado desde aquí Ecuador, estuvimos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace 4 días más o menos, una experiencia bellísima de incidencia, donde el tema de la ecología, la Amazonía, acuerpado eclesialmente, pero con un aporte clarísimo de la CBX, porque para mí es claramente una misión y un apostolado dado por la CBX. Y la familia, este tema complejo también, pero creo que se está moviendo de una manera muy hermosa. Sobre todo apertura, comprensión y respeto para realidades familiares diversas. Hay familias que viven desafíos muy grandes, familias monoparentales, divorciados vueltos a casar, y el acompañamiento también a personas con una opción sexual diversa, como está haciendo Chile, Malta, como Paraguay empieza a hacer. Insisto, sin dejar de lado el segundo punto, continuar con la formación para parejas y familias. Ese ha sido siempre el núcleo de la sociedad, lo que prevalece en nuestra comunidad, pero si hablamos de estar en frontera, estos otros temas se tienen que comenzar a tocar. Yo siempre he dicho cuando la gente reacciona diciendo, pero es que ahora se va a revertir y vamos a estar dedicados solo a estos temas de desafío y de frontera en la familia. Yo les garantizo que más del 95% de todos los esfuerzos de la CBX en el ámbito de familia seguirán siendo en los espacios tradicionales. Ojalá se cambie un poco la proporción, pero ese pequeño porcentaje que se está abriendo en otras maneras de acompañar lo tenemos que cuidar, lo tenemos que promover y lo tenemos que secundar. Cierro para dejar un espacio más bien de preguntas y reacciones con una invitación, una certeza, y para sentirnos también profundamente amados con esto que el Papa nos dice, y es también con lo que cerraba cuando estuve con ustedes en la asamblea: no tengamos miedo, Dios da estas batallas tan difíciles
pero nos las da porque tenemos también, creo, las herramientas en las manos. Somos estos soldados también que con la espiritualidad ignaciana tenemos mucho que decirle al mundo hoy. Muchas gracias y pues lo torno a ustedes para que den las indicaciones para ver cómo continuamos. Gracias. Aquí hay alguna forma que los presentes, sobre todo los presentes en otras ciudades, pueden hacer algo así como levantar la mano. Pero no hay algún clic en el chat. Pues si alguien quiere hacer algún comentario, comenzando por los de aquí. Va a hablar Manuel. Hola, soy Manuel Gómez desde Guadalajara. Y bueno, primero quiero agradecer este espacio. Creo que hacía mucha falta y valdría la pena que nos encontráramos más, Mauricio. Algunos de nosotros tuvimos el privilegio de tenerte más cerca antes, pero ahora que estás ahí, creo que tendríamos que promover más estos espacios de compartir. Y yo tengo una inquietud desde hace tiempo, que quizás sale un poco del tema, pero por esto último que decías, que en México urge anexar una quinta frontera, que es la construcción de la paz, como una tarea primordial de la CBX. Y me gustaría que lo compartiéramos y que de alguna manera me comentaras tu opinión sobre el tema. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo enorme para Rocío, para ti también. Bueno, yo en esto creo que San Ignacio tenía una clave que era fundamental para entender el discernimiento apostólico para la misión. Y decía que el que estaba a pie de obra era el que tenía que ir marcando las pautas, o sea, el que estaba más cercano, sintiendo, realmente como viviendo esta experiencia, era el que tenía que ir marcando las pautas. Yo creo que lo que toca decir, pues, dos cosas, ¿no? La primera, esas 4 fronteras que se establecen en el Líbano surgen de un primer sondeo de por dónde se sentía que iba la comunidad, pero insistir, lo que prevalece en todo nuestro itinerario ignaciano es lo que este discernimiento, escuchando al Dios de la vida que nos va encaminando, nos pide como prioridad. Así que las 4 fronteras pueden ponerse a un lado, y que no me escuchen mis hermanos del Consejo Ejecutivo Mundial, pero es que tienen que ponerse a un lado y dormirse si es que hay una urgencia prioritaria antes. Y creo que en México el tema de la violencia, y creo que hace años también la CBX venía intentando reflexionar sobre las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y una violencia que iban haciendo, hoy nos explotó en la cara. Y tiene que ver con una sociedad global que está también encauzada de cierta manera, y tiene que ver también con el resultado de la negligencia de toda la ciudadanía, y eso lo asumimos todos, como manteniéndonos ajenos de esta idea de lo político como algo sucio, que incluso nos aleja de nuestro proyecto cristocéntrico, cuando el llamado es de parresía, de implicarse, sí, y cuidarnos unos a los otros, obviamente, porque sabemos que la situación es muy grave, pero en eso hacer redes. O sea, yo pienso que quizá para México esa sea no una frontera anexa, sino quizá la frontera y todo lo demás de alguna manera encauzado. Pero, como ustedes también entenderán, no nos corresponde a ninguno desde fuera.
Y creo que la invitación que hace Manuel más bien a mí me anima a invitarlos, pues que en los próximos encuentros se pueda realmente comenzar una dinámica. Análisis de la realidad hay muchos, yo creo que tenemos buenos análisis, sino también preguntarnos qué es lo que más nos duele, en lo concreto y en lo cotidiano, cómo podemos ir dando pautas. Y lo otro, la CBX no puede permanecer ajena a estos ámbitos, ni a los foros donde se discute esto, sea político, sea académico, sea incluso eclesial, porque tenemos personas perfectamente capacitadas que incluso hacen esto por fuera de la CBX, y yo creo que no vale nunca más esto. O sea, muchas personas que dicen, yo lo mío, soy una persona que hace una acción académica extraordinaria, una acción social, profesional, o trabajo con la iglesia, pero no lo traigo a mi CBX porque mi CBX es solo para poder crecer en la fe. No, crecemos en la fe en la medida en que acompañamos esas misiones particulares, más aún todavía cuando responden a los signos más urgentes de nuestros tiempos. Y yo creo que esto tiene que ver incluso como la ecología. Son las próximas generaciones, son los niños los que están naciendo y creciendo en un entorno completamente inadecuado para esta vivencia de plenitud. Si Dios soñó el reino, ¿cómo se puede vivir ese reino en estos ámbitos de violencia? Y entonces yo creo que de ahí se puede ir tejiendo nuestra mirada esperanzada, porque siempre tiene que tener la nota esperanzada, pero con las claves de discernimiento que nos ayuden a responder según tiempos, lugares y personas. Quizá, Manuel, una clave que ayude sea esta idea de pocos, algunos, todos. Pocos se van a insertar hasta las últimas consecuencias en estos foros, ámbitos y en este activismo, pero tienen que hacerlo fuertemente enraizados y con la certeza de que todas las CBX los acompañamos, no solo la local, no solo la nacional, sino la mundial, y que en eso tenemos que sumarnos a algunos más reflexionando para ayudar en esto, y todos, por más que sientan que no sienten un llamado particular, pero que la realidad nos está explotando, tener esa sensibilidad y apertura para saber si otros miembros de mi comunidad lo están haciendo. Yo al menos tengo que estar abierto para ver qué me está diciendo el Señor al respecto. Así que yo creo que la invitación es como decir, bueno, pues si hay que hacer a un lado las 4 fronteras que se dijeron en Líbano, que yo creo que la de globalización y pobreza realmente habilita también estas perspectivas, y por qué no juntarse con Colombia, con sus procesos, y ojalá soñar. Sé que las comunicaciones lo hacen difícil, pero Siria, Egipto, Líbano están viviendo unas circunstancias terribles. Los que estamos en esta situación privilegiada de Consejo Mundial, que podemos mirar todas esas realidades, sabemos que cuánto bien haríamos si tan solo nos uniéramos más como CBX, si empezáramos en la pequeña comunidad, luego en la regional, luego en la nacional, a buscar juntos salidas. Y yo celebro los posicionamientos públicos que ha hecho la CBX en México desde hace tiempo, pero yo creo que ese paso más, Manuel, dejarlo como un llamado, y más bien sepan que la comunidad mundial y el Consejo Ejecutivo Mundial tendrán que estar a la altura del discernimiento donde Dios vaya llamando en los ámbitos locales para acompañarlos. ¿Alguien más que quiera, aquí mismo, en Casa Loyola o en alguna otra sede de los... Sí. Muchas gracias por tu plática, Mauricio. Yo tengo realmente poco aquí en CBX, pero en algunos... soy Jesús Jaime. En algunos grupos que participo, se me ha hecho muy interesante cómo me he visto de alguna manera confrontado con algunas otras personas cuando, ahora que he estado por aquí, he tenido un poco más de claridad en cuanto a mi concepción de mi Creador, de mi fe y de mi fin, pues, o el motivo de mi existencia por aquí. Y me movió mucho esta última frase de Francisco que nos pones, que Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados, porque me sentía un poco triste o un poco evasivo, o en ratos con ganas de mejor no seguirle o venirme aquí más cómodamente y salirme de aquello,
pero aquí alguna ocasión nos comentó Roberto Núñez que en los lugares donde estábamos era donde efectivamente la CDX tenía que salir y tenía uno que de alguna manera pues poner el dedo en la llaga, y se me hizo muy interesante porque me generó ciertas controversias y de alguna manera altercados con algunas otras personas, pero cuando tengo una concepción diferente de lo que es la fe, de lo que es hacer iglesia, empiezo a tener un poco más claridad y ver a veces o percibir de alguna forma el por qué el enojo de algunas personas con Dios o con Cristo, con el Creador, porque tienen o tenía yo también una idea completamente errónea de lo que esto representaba o era. Yo también creía o esperaba pues que un Dios me resolviera todos mis problemas, cuando pues es un acompañante que me ayuda a sacar adelante cualquier bronca que se me presente. Y ahorita que te escuchaba, pues me dio mucho gusto escucharte porque me motivó a seguirle atorando pues a esas y a cualquier otra de las broncas que se pudieran presentar, pero ya en una situación de un ámbito social y como bien comentabas, como los que más pobreza o necesidad tienen, y esto pues no es tan solo en una pobreza material o ¿cómo se llama? Económica, no, hay una pobreza impresionantemente espiritual, y que efectivamente estos ejercicios ignacianos que le ayudan a uno a tocar el espíritu, y estando un poco más por aquí, pues no nomás a tocar el espíritu, ¿no? A tratar de crecer y de madurar espiritualmente para de alguna manera pues transmitirlo a los semejantes y ver que hay mucho más allá en lo eterno, más que en lo material. Muchas gracias por tu plática, me pareció muy buena y felicidades. Te agradezco yo muchísimo, Jesús Jaime, también, porque creo que el testimonio vivo, estas búsquedas, estas conversiones y estos caminos son los que nos van también de alguna manera confirmando y ayudando a todos y todas cuando estamos también de alguna manera perdiendo la vía. A mí la imagen que me ayuda mucho es pensar que somos eslabones en una gran cadena, ¿no? Teilhard de Chardin diría que el proceso de hominización para que el ser humano pudiera llegar a constituirse en esta tierra y en este planeta, luego de cientos de miles de años, y configurarse en sujeto y en ser humano, tomó un tiempo que a veces no nos entra ni en la cabeza lo que implica. Y que estamos apenas en el inicio de la época de la cristificación, ese Cristo también cósmico total que apenas se está construyendo. Y entonces a veces sentimos que la frustración de es que en 4 años, en 5, en 10, en 20 no logramos 50 años del Concilio Vaticano II, no es para curarnos en salud, sino para decir, bueno, Cristo se va revelando a pesar nuestro, también a través nuestro, y el proceso de cristificación está en camino y se está dando, y quizá en nuestra mirada temporal nos parezca que no es suficientemente rápido, pero a lo mejor esa mirada recién está comenzando. Y la pregunta es, ¿cuánto colaboramos nosotros y cuánto contribuimos nosotros para que esto también se vaya dando según nuestro contexto, ¿no? Nuestro amadísimo Cucho insistía mucho en esto también de la revelación progresiva que se va dando. Y esta perspectiva desde la espiritualidad ignaciana es fundamental, es decir, son las personas concretas que van sintiendo ese llamado, esa revelación de Dios, y en ese sentido se va dando según sus posibilidades. La contemplación para alcanzar amor, que es el canto de amor más grande y más hermoso que existe, dice, el amor da al amado de lo que puede y de lo que tiene, y ahí se va dando un proceso recíproco que va constituyendo también este proyecto de reino. Así que yo creo que hay que tener mucha fe, una fe mucho mayor a nuestras frustraciones, también una piel muy dura, que resista como todo este dolor y esta frustración, pero sentir que la semilla del verbo, o sea, la esperanza de que Cristo se está revelando es indudable, y sentirnos también muy importantes en ese camino. Yo por eso a veces digo, hay que ir a todas las fronteras, siempre con un discernimiento muy abierto y muy libre, es así, pero sobre todo creo que la nuestra es lo que hemos recibido por gracia, que es la espiritualidad ignaciana,
que ya cualquiera de los que están ahí, que han hecho ejercicios o cursos, tiene herramientas suficientes, tendríamos que sacarlo adelante y que se evidencie por testimonio. Y que, no sé, a mí las figuras del hermano Gárate y el hermano Rodríguez me son muy significativas. Hermanos jesuitas que eran porteros, se dedicaban a abrir la puerta. Pues yo no sé qué harían estos dos señores, de qué manera mirarían, de qué manera acogerían, de qué manera hacían esa labor a nuestros ojos tan sencilla que fueron beatificados y santificados. O sea, si vamos a barrer la calle, que se note que el Espíritu fluye y que testimoniamos a Cristo y que construimos un mundo distinto, lo mismo que si estamos actuando en política en un cargo importante. Se tiene que notar, y yo creo que esa es la riqueza de la espiritualidad ignaciana. ¿Quiere participar de San Luis Potosí? Sí, Alfredo. gracias. Buenas noches. Acá Alfredo, junto con Gaby y Fernando. Todo lo que nos has compartido, Mau, y los comentarios previos de los compañeros de CBX, me llevan a comentar lo siguiente. ¿Cómo se resume en la contemplación para alcanzar amor? Que somos contemplativos en acción. Las dos, sin dejar una ni otra. Y eso implica un compromiso personal, comunitario, aunque la reguemos. Y a veces nos quedamos atorados en discernir. Y yo recuerdo mucho que tú nos decías en alguna ocasión el problema del sopilote estreñido, ¿verdad? Pura planeación y nunca aterrizamos porque a todo le tenemos miedo. Y entonces, más claro, ni el agua. Si no tenemos un discernimiento personal que nos lleve a evaluar las alternativas con lo poquito o mucho que tengamos, para ponerlo en acción, en concretos y con compromiso. Y es la única manera, en el ámbito que sea, en la frontera que sea, pero el compromiso y la acción lo resumen todo. Gracias, mi comentario. Muchísimas gracias, Alfredo, y un fuerte abrazo con mucho cariño. Y yo quizá pues no tendría nada más que agradecerte porque además coincido y compartimos como esta perspectiva. La única cosa que yo diría no es aunque la reguemos, sino cuando la reguemos, porque la vamos a regar, porque salir a las fronteras y meterse en el lodo nos va a hacer resbalar, y porque este asunto de la denuncia profética en el ámbito que sea o el hacer la diferencia nos va a causar conflictividad, y el que quiera estar tranquilo, pues a lo mejor hay otros caminos, ¿no? No es que estemos buscando la intranquilidad, no, pero vaya, si somos coherentes como tú dices, una contemplación profunda, pero que implica la acción, es así, ¿no? Con Cucho, y perdón que haga referencia, pues fue un proceso hermoso de vida en Celamex, acompañábamos mucho a las dos vías, las vías que se habían metido solo en la parte de la contemplación, tanto en la cuestión orante como en la psicología profunda, y que no existía nada más, y la espiritualidad ignaciana ayudaba a salir de ahí, como los que habían estado en sindicatos dedicando toda su vida, entregándole y sintiendo que su vida no había tenido sentido, que se les fue todo porque esa praxis sin contemplación perdió el sentido. La espiritualidad ignaciana también respondió. Yo no digo que sea la respuesta a todo, pero como hay este texto del jesuita de Estados Unidos, creo que James Martin dice, la respuesta para casi todo, en cuanto a que nos da unos lentes distintos. Y coincido absolutamente, son estos dos polos. Nuestra espiritualidad es de los polos, contemplación, acción, Dios en las cosas y mucho más, ¿no? ¿Quién más quiere participar? Yo por acá. ¿Sí? Hola Mau, de Guadalajara también, Luzma. Yo quisiera preguntarte ejemplos de CBX a nivel mundial que estén realmente haciendo un trabajo interesante, que estén saliendo a la calle, que realmente estén
luchando por tener todos estos elementos que nos mencionas, todas estas dimensiones, que nos den esperanza además. Muchas gracias, Luzma, y bueno, me podía pasar, fíjate, la alegría es que me podía pasar, creo yo, horas hablando de esos testimonios, aunque parece que no los tenemos presentes, y quizá yo voy a mencionar algunos, pero también los invitaría a que ustedes se pasen las horas que hagan falta ahí en todas las regiones de México, porque encontrarán y verán que hay mucho, pero mucho más de lo que se pueden imaginar. A ver, algunos casos concretos que son significativos, y los invito a ver el video que se llama la CBX respondiendo a algunas llamadas. En Kenia, en una de las favelas, en la favela más grande del mundo, en Kibera, se identificó pues la pobreza absoluta de los niños y las familias, y donde el tema del VIH-Sida se extendía como de una manera imparable. La CBX decía, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Somos tan pequeñitos, no tenemos nada que hacer frente a eso. Pues un discernimiento comunitario, acompañado por un asistente eclesiástico también extraordinario, el padre Terry Child, que sigue también ahí presente, animó a que hubiera una reflexión y ver dónde estaba el clamor más profundo en medio de esa realidad. Los niños, definitivamente los niños, tanto los portadores del virus como los huérfanos de padres que habían muerto por el VIH y por el SIDA. Por otro lado, ¿qué podemos ofrecer nosotros? Y la CBX vio que entre sus grandes limitaciones había grandes riquezas también, y tenemos educadores, gente que se dedica a la formación, profesores universitarios de colegios, pues fundaron el colegio San Luis Gonzaga, que sigue vigente después creo que ya van a cumplir más o menos 15 años, y están respondiendo a uno de los temas más urgentes, y es un colegio que tiene un modelo educativo muy sólido y con mucha ayuda, y otras CBX que cuando preguntábamos, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Pues los que están haciendo esfuerzo para poner recursos para sostenerla, o los egresados de ahí que los están encaminando para universidades en Estados Unidos, todos juntos como cuerpo están dando una respuesta profunda, significativa. CBX Corea, la situación de los inmigrantes de Sri Lanka, de Bangladesh, de varios sitios en situación de profunda pobreza, también tenían los recursos, en vez de abrir un centro de espiritualidad, porque ya lo había, lo que hicieron fue abrir un centro para atención a los hijos e hijas de inmigrantes y a los inmigrantes mismos en los temas más urgentes. El idioma, la lengua coreana, cuestión legal, psicológica, jurídica, refuerzo educativo para los niños, haciendo la diferencia para un sinnúmero de personas. Uruguay comenzaron. Lo interesante de Uruguay en el rincón de todos es que hicieron un alto en el camino en una gran crisis, por eso esto de una dinámica de espiral ascendente es una verdad, no son procesos lineales. En una gran crisis se preguntaban sobre esto del cuerpo apostólico para la misión y se dieron cuenta que era tiempo de parar. Cada uno por su lado, justificaban muy bien diciendo, bueno, pero hacemos muchas cosas buenas, que sumadas son también muy buenas. La pregunta es si era lo mejor. Un largo discernimiento apostólico comunitario identificó a los niños de un barrio de Montevideo como los más excluidos, los más pobres. Las capacidades de la CBX, dedicando solo un tiempo entre todos, podían acompañar eso. Un discernimiento apostólico comunitario dio como resultado el Rincón de Todos, que es un centro que acoge y acompaña a niños, niñas, ahora ya son más de 40, en toda la situación también de violencia, acompañamiento psicológico, refuerzo educativo, y a partir de esa experiencia, hoy, hace unos meses, asumieron una parroquia. O sea, un obispo les dijo, ustedes podrían asumir una parroquia, nunca se lo habían planteado, se lo pensaron, lo discernieron, va a venir un sacerdote de vez en cuando, pero toda la acción parroquial está asumida por la CBX. Carmen y Jairo van a cumplir un año en la selva, en la Amazonía, sintieron un llamado desde tiempo atrás, la CBX estaba abriendo un camino, se han encaminado a vivir una experiencia muy compleja, muy difícil, entregándose en una situación de verdad como muy, muy, muy dura,
y haciendo también un testimonio profundo. En Francia se han asumido los centros de espiritualidad que la compañía no podía llevar ya y lo está llevando plenamente la CBX. En Bolivia el tema de migraciones, se fundó un centro de atención a migrantes que luego la Compañía de Jesús, así es que pudo comenzar con su servicio jesuita para migrantes, gente que está implicada ahí más a nivel personal en ámbitos de servicio público, jugándosela todos los días, saliendo golpeteados, lastimados, juzgados, gente que trabaja en ámbitos de iglesia con un servicio silencioso. Son innumerables las opciones que la CBX está haciendo a nivel institucional también, cuestiones de incidencia, haciendo también procesos específicos como lo del 4% en República Dominicana, con otras ONGs, con la Compañía de Jesús, la CBX como cuerpo defendiendo el derecho a la educación. Y podría seguir toda la noche porque el privilegio de estar aquí es escuchar todas esas historias. Otros idealistas que yo no sé cómo, pero seguro lo harán, en Ruanda van a montar un hospital también para atender a los más pobres de entre los pobres. La situación de VIH, están iniciando con una cosa miniatura y proyectan algo inmenso y te aseguro que en 20 años escucharemos quizá que lo han logrado. Así que, pero a mí me gustaría más que ustedes en cada comunidad pequeña y en cada ciudad valoren, reconozcan, refuercen todo este valor del compromiso. Los que acompañan ejercicios, los que acompañan en terapia, los acompañantes espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? Como decía Franklin, antiguo secretario ejecutivo, que estaba en un sitio donde corría toda la información, todos los días, en todo el mundo, sucede algo bueno porque la CBX está presente. Muchas gracias. No sé, antes de alguien que estaba aquí para preguntar, se fue Miguel, ahorita viene. Magdalena, ¿querías hablar? Parece que no. Sí, bueno, es que prendió el micrófono. Ya, ahí está. No, se había prendido el micrófono, pero nosotros no lo habíamos puesto. Estamos muy de acuerdo en todo lo dicho y yo, por ejemplo, Mau, solo diría que también un elemento básico a tener en cuenta en estos nuestros procesos de discernimiento sería no perder de vista aquello de que el bien, entre más universal, es más divino, y que también pudiéramos nosotros pues siempre hacer atención de alguna manera muy especial a esto de fijarnos en pues realmente las necesidades, no nomás las más importantes, las más urgentes, pero sino las más amplias, y que precisamente es de sumar nuestros esfuerzos a otros para poder dar respuestas más universales. No había pedido la palabra, pero ya que nos la echaron, con mucho gusto. Hasta luego. Y Lilia, quizá una palabra en eso, y perdón que haga referencia a una cuestión más personal, pero no la concibo sino como parte de la misión de CBX, decirles, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es una instancia importante, significativa, con falencias, pero donde la Organización de los Estados Americanos de alguna manera encomienda la toma de decisión en los temas más urgentes de las realidades de toda la región. Y es un ámbito complejo, polémico, muchas situaciones dolorosas pasan por ahí. Yo no puedo explicarles con suficientes palabras la reacción tan profunda que recibimos, totalmente inesperada, de los comisionados en su rol de comisionados, del secretario ejecutivo en su rol de secretario ejecutivo, las redes y ONGs, cuando la Iglesia hizo por primera vez en su historia un posicionamiento, y esto porque salimos de la clandestinidad también hacia estos espacios. Con Francisco sentimos que toca estar ahí, en lo más universal que decía Magda, reconocer la profunda necesidad que todos estos espacios también tienen de una instancia como la Iglesia, tan limitada y tan legítima a la vez, tan difícil por adentro pero tan luminosa, gritando con un clamor: necesitábamos que estuvieran aquí. Se abrió una puerta profunda y yo realmente sentí algo que me parecía casi inaccesible en otros años, ver que hay una necesidad enorme de que estemos ahí presentes y una valoración fuertísima, porque no hay ninguna otra presencia en los sitios donde hay mayor dolor
que la de la Iglesia, en general la Iglesia Católica, ahí haciendo vida. Luces y sombras, pero presente, próxima, prójima. Muchas gracias. Tenemos aquí otra participación y para ya ir casi cerrando, adelante. Hola, soy Cristi Lizárraga, también de aquí de CBX Guadalajara. Pues antes que nada agradecerte por todo lo que nos has compartido y pues también tengo una inquietud. Yo trabajo en el Instituto de Ciencias y me pregunto cómo se trabaja la frontera de la juventud. Te digo esto porque, por ejemplo, aquí en CBX lo que me ha tocado aquí en Guadalajara es que abrimos las convocatorias para jóvenes, pero realmente los que entramos como jóvenes somos adultos. O sea, realmente jóvenes, muy jóvenes, pues no se están acercando aquí a la CBX con este tipo de propuesta que tenemos. Y pues los adolescentes, pues de 12 a 18 años, pues únicamente se podría decir que se atienden desde los colegios jesuitas y pues realmente no son muchos en la República. Entonces, yo de pronto veo en otro tipo de espiritualidades que forman otro tipo de grupos muy dirigidos a adolescentes, a jóvenes y que tienen mucho éxito y que realmente también ese segmento se está acercando porque pues está esa carencia y más ahorita que ya ni siquiera se acercan a la misa, a la Eucaristía y los sacramentos también pues cada vez como que pues únicamente los toman como por obligación y no tanto como por encontrarle el sentido. Y yo me preguntaba si en alguna otra parte, no sé si en México o en el mundo, pues hay como algo en CBX dirigido más hacia esta juventud más joven. Gracias, Cristi. Hay mucho. Yo regresé de Washington parando por Miami y hace 2 días fue realmente hermoso. Estuve en un encuentro con 130 jóvenes, más jóvenes, de 12 a 18 del Belen High School de Miami, de los jesuitas, que son CBX. Son CBX. A ver, algunos dicen hay que llamarles pre-CBX. A mí la verdad esto de las nomenclaturas no me preocupa demasiado. O sea, si testimonias tu vida, si trasciende en el futuro, si de esos el 90% no seguirá, pero les dimos un gran servicio, me parece extraordinario. Entonces, para mí son CBX de chicos más jóvenes y que a lo mejor muchos no van a seguir, pero están en un camino. La clave, claro, es el apoyo institucional. El jesuita que fue rector, que ahora es asistente de la CBX, apostó por nuestro estilo de vida. Y te voy a decir lo que yo encontré, la diferencia. En algunos sitios he encontrado grupos de jóvenes, más bien adolescentes, que se llaman CBX y ahí sí creo que no lo son tanto, porque son grupos así masivos. Y entonces más bien viene alguien de fuera y es el que les está dando todas las temáticas y simplemente les está diciendo cómo ir, cómo caminar. En Belén, como en Venezuela hubo huellas y existe huellas todavía, como en Chile existe, como en Bolivia están también haciendo, hay múltiples expresiones. Lo que diferencia, creo yo, es que aunque hay una experiencia masiva de grupo mayor, donde se comparte también, la clave son los grupos pequeños, donde se profundiza en la oración, la espiritualidad, el sentido comunitario y el apostolado. Están todos los aspectos de la CBX, está un programa establecido, les dan los tiempos específicos, una vez por semana se reúnen, tienen acompañamiento, tienen guía. O sea, para mí me pareció una expresión bellísima y además cuando escuché sus reflexiones, no eran las del grupo tradicional juvenil que está ahí quizá pues para celebrar la vida, sino de gran profundidad. Me dejó sorprendido y no me lo esperaba. Y sé que como esa experiencia hay en muchos otros sitios, por eso la comisión en la que Giovanna está participando, están empezando a hacer un sondeo de qué acciones específicas se están haciendo, qué hay. Yo creo que lo que tenemos es que indagar más.
pero sí lo hay. Lo que tiene que diferenciarnos es que no somos una propuesta así masiva. Cuando se fundó el Enjubi, lo cofundamos junto con Vocaciones, con Jorge Atilano, y la CBX estaba ahí, la RAI, yo estaba como secretario ejecutivo de la RAI Apostólica Ignaciana en México. Yo creo que lo que sentimos que no pegó, que es una experiencia extraordinaria, porque integra distintas realidades, pero la idea de los núcleos pequeños comunitarios, que la CBX planteaba también y que pedía, no estaba tan presente. Entonces, hay muchas maneras de atraer a los jóvenes, es más fácil llevarlos a grupos masivos, más carismáticos. Creo que nos falta aprender de ser más celebrativos, sí, no hay duda, pero la clave es que haya una experiencia espiritual profunda, cercana, en un intercambio con un grupo también pequeño, con un acompañamiento, y sí que lo hay. Lo acabo de ver hace 2 días, quedé muy, muy entusiasmado y muy agradecido. Además, yo pedí reunirme con ellos porque para mí es volver donde yo comencé. En el UX comencé hace 20 años, este año estoy cumpliendo 20 años en la CBX, en la prepa, bueno, ya casi 21. Empezamos ahí, primero porque no nos queríamos alejar de nuestro grupito de amiguitos y la autorreferencia, pero bueno, de ahí yo creo que hay un potencial muy grande. Yo me acuerdo que Pepe González nos dio una foto que todavía tengo y era un Jesús cargado con la cruz, y no era el Jesús todo sangrado, golpeado, martirizado, sino sonriente, sudando la gota gorda de alegría y de plenitud, caminando en contra de 1000 autos que le iban pitando y le decían vas en sentido contrario. Lo recuerdo todavía, entonces yo creo que hay que apostar por eso, pero hay que tener el carisma adecuado para acompañarlo y mucha paciencia, y además decir, no esperemos que todos vengan después a ser parte de la CBX en el futuro. Hagamos el servicio porque eso les va a cambiar su vida. Si de ahí surgen unos cuantos para tener continuidad, bueno, bienvenidos sean, pero el fin es mayor. Gracias. Bueno, no sé si alguien más de los que están fuera de Guadalajara quieren hacer alguna aportación. No, sí, ya, que abra sus micrófonos, pero parece que no. Mau, pues me parece que no nos queda más que darte las enormes gracias por haber respondido a esta iniciativa que hace algunos meses por acá nos entró la curiosidad en CBX Guadalajara, y qué bueno que pues pudimos contactarnos. Y qué padre que también en este día celebramos el día recordando quiénes somos y por qué estamos, pues, porque a veces como que nos dormimos. En lo particular yo te agradezco mucho porque de veras que andaba un poquito cansada del trajín de que como que no hallamos por dónde, y creo que esto me da entusiasmo, me dice pues hay que seguirle y entusiasmar a muchos más, ¿no? Entonces, muchas gracias, no sé si quieres decir algo más, y gracias a toda la CBX nacional que aceptaron esta invitación y pues que aquí estamos juntos celebrando esta gran fiesta. Solamente agradecerles muchísimo, Lilia, y además veo caras muy queridas y muy cercanas con los que hemos compartido tanto, Leo, Giovanna, todos los rostros que veo por ahí. Para mí más bien es agradecerles. Yo soy el que les agradece porque para mí es la vuelta a casa y es el confirmar que todo lo que ha sido semilla sembrada por otros en mi corazón, también lo puedo de alguna manera agradecer y de alguna manera retribuir en estos espacios. Muchas gracias y seguimos adelante en esta hermosa misión juntos, que hay mucho por hacer. Mil gracias y que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias. Que si gustan abrir los videos para despedirnos todos, vernos rapidito las caras, y no sé si alguien quiere decir algo más. Alfredo está grabando toda esta sesión y nos va a subir el material a la página de CBX, me parece. Entonces vamos a hacer chiquitas las imágenes para vernos todas las caras, los que tengan video. Gracias. Si Alfredo no graba y tiene toda esta plataforma, no es Alfredo, así que le agradecemos tanto por ese servicio. Ajá. Ahí está, mira, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Mau. Un saludo desde Monterrey. Un abrazo, muchas gracias. Mil gracias a ustedes. Desde Aguascalientes, saludos. Gracias, Lilia.
Gracias, Guadalajara. Adiós, mil gracias, Mao. Gracias por todo. Desde la Ciudad de México, muchas gracias. Mau, te estamos esperando el próximo paso. A Guadalajara, gracias por la oportunidad y a todos mucho cariño. Oye, Mau, Leonor Gómez de Guadalajara. Leo, un beso. Ando, a ver si me ves. Ahí te veo. Ya ¿Cómo no. estás, Leo? Ya te veía. La presentación Te mando de un quienes estamos. besote. Estuvimos antier también con motivo de la CBX, del Día Mundial, con Carabias. Invitamos precipitadamente a